Hola a todos y muchas gracias por estar aquí esta mañana. Siempre es para mí un placer participar en el CILH, aunque sea en este formato virtual, y quiero darle las gracias a Enrique Herrera por organizarlo y a todo el mundo que ha participado en la organización, y por supuesto a todos ustedes por estar aquí en esta mañana de sábado, porque en lugar de hacer otras cosas que podían estar haciendo, pues están aquí escuchándome a mí, viéndome a mí hablar sobre un poeta que, bueno, no es demasiado conocido y además no publicó demasiado porque tampoco vivió demasiado tiempo. Mi presentación se llama Silencio, Soledad, Muerte, la poesía existencialista de Pablo del Águila. Y aunque prácticamente no publicó casi nada en vida, después de su muerte prematura en 1968, Pablo del Águila se ha convertido en un poeta de culto en España, venerado por unos pocos y estudiado únicamente por un reducido número de críticos. Parte de su vida, además, ha estado envuelta en un cierto misterio debido a la escasez de información que se ha podido recabar acerca de ciertos periodos de una existencia que, por lo demás, resultó demasiado breve. Pablo del Águila es, eso sí, un autor recubierto de un aura de leyenda. En primer lugar, por la precocidad de su talento, y en segundo lugar, por la trágica muerte a la corta edad de 22 años. Ya hemos apuntado que en vida no sacó a la luz ningún poemario y solamente publicó alguna que otra composición en revistas dispersas. El único libro que sin duda concibió con la expresa intención de dar a la imprenta, el hoy poco conocido Desde estas altas rocas innombrables pudiera verse el mar, ese es el título del libro, salió póstumamente en 1973, 5 años después de su fallecimiento. Pero por fortuna, en 2017, el estudioso Jairo García Jaramillo reunió todos los poemas escritos por Pablo del Águila entre 1964 y 1968 y los publicó en este volumen que aquí enseño y que aquí tengo, titulado De soledad, amor, silencio y muerte, publicado por Bartleby Editores, al que antepuso un concienzudo estudio que arroja nueva luz sobre un poeta por muchos considerado menor, pero cuyas composiciones rezuman una innegable calidad literaria. Podemos así acceder a un corpus poético sólido y leer también una ingente cantidad de poemas inéditos que ven la luz aquí por primera vez y que nos ofrecen una imagen más completa del quehacer poético de Pablo del Águila y de la notable evolución que su obra fue sufriendo en un brevísimo periodo de tiempo, desde el existencialismo más exacerbado y doliente hasta formas poéticas más complejas, más experimentales, donde vamos desde temáticas como la angustia o la soledad existencial hasta otras derivas filosóficas, políticas y sociales. Pero ustedes se preguntarán, y si no se lo preguntan, lo pregunto yo, ¿quién es Pablo del Águila? Bueno, vamos a hablar de esto un poco. Nacido en Granada, ciudad a la que siempre va a estar ligado, viene al mundo en 1946, en plena posguerra española, y una década después pierde a su padre, una experiencia que causará una impresión indeleble en su vida y que posteriormente evocará en algunos de sus poemas. Una parte de su escolarización tiene lugar en el colegio jesuita San Estanislao de Kostka, en Málaga, donde se distingue como un buen estudiante y pronto empieza a aficionarse al cine, al teatro y a la música. García Jaramillo refiere en su estudio que este ambiente cultural y artístico se respiraba también en su casa, donde solían sonar constantemente discos de Joan Baez, Pete Seeger, Atahualpa Yupanqui o Chabuca Granda, y desde luego la música tendrá un papel primordial en gran parte de su poesía, que comienza a escribir ya antes de matricularse en la universidad. Pero será durante sus años universitarios
cuando su escritura se intensifique, y la mayoría de los críticos que se han ocupado de su obra, que ya digo que son bastante pocos, coinciden en que sus primeros poemas de verdadera valía los empieza a componer a partir de 1964, cuando entra en la Universidad de Granada para estudiar filosofía y letras. Y desde luego, la temática filosófica es ubicua en una serie de poemas que escribe entre el verano de 1965 y los primeros meses de 1966, que por lo que parece él proyectaba que conformasen un primer libro, posiblemente titulado Pequeños poemas de soledad, amor, silencio y muerte. De ahí sale el título de esta antología que les mostré anteriormente. Un volumen, este primer poemario que más o menos estaba proyectando, que por desgracia quedaría inédito en vida del poeta. El título ya nos avanza con claridad la temática de estas composiciones primerizas, y el sistema filosófico que se trasluce en sus versos es principalmente el existencialismo. Leer estos poemas es acercarse a la génesis de la concepción poética de Pablo del Águila, determinada por ideas como la angustia, el dolor existencial y por la sombra constante de la soledad y de la muerte, ambas profundamente interrelacionadas. De hecho, el primer poema de este grupo ya se inicia con los siguientes versos: «Hoy he sentido la muerte en mis espaldas», y continúa posteriormente constatando la presencia constante e ineludible de la muerte en nuestra existencia. Dice en otros versos posteriores: «La muerte me acompaña cada noche, cuando pongo mis manos en mi cuerpo pensando que soy otro, y no soy otra cosa sino muerte, cuando en algún espejo me contemplo y me entran ganas de morir al verme. Entonces pienso en otro, me cojo por los hombros con mis manos y me escondo en mi pecho sollozando, mientras de amor mi cuerpo se hace muerte». Es muy común en estos primeros versos de Pablo del Águila, de metro breve y de extensión generalmente tampoco muy larga, la expresión de esa angustia existencial que provoca la aguda conciencia de la inevitabilidad de la muerte, que impregna todos los aspectos de la vida. Para este primer Pablo del Águila, vivir es ir muriendo constantemente, y lo único que puede pervivir es la voz a través de la escritura. Esto es algo que también lo relaciona bastante con Rafael Alberti, que es uno de sus escritores o poetas de cabecera. Esto lo expresa en un poema precedido por las palabras en inglés «I Still Miss Someone», que es el título de una canción de Johnny Cash que Pablo del Águila conocía a través de la versión grabada por Joan Baez. Este poema, precedido por «I Still Miss Someone», dice: «Hoy no soy yo quien canta, no es tampoco mi sombra, no soy nada. Es mi voz solamente, que perdura más allá de mi vida y de mi muerte. Hoy he muerto lo poco que he podido, ese poco que basta cada día para seguir tirando. Mi cuerpo ha muerto ya, solamente mi voz habla en voz baja, para que alguno la escuche cuando pueda». Hay también en esta serie de poemas un constante contenido autorreferencial y metapoético, especialmente en composiciones en las que la voz poética nos comenta en qué circunstancias ha escrito los versos que va desgranando. Por ejemplo: «Esta noche estoy aquí en mi cuarto, no digo nada más, estoy simplemente. He leído algunos versos de otros hombres, he bebido café y me he sentado a escribir un poquito, como siempre. No ha pasado nada hoy. He ido a clase, como siempre. He estudiado un buen rato. Nada en suma distinto. No obstante, he sentido el peso de otro día sobre mi cuerpo».
Y efectivamente Pablo del Águila, que sufría de insomnio, solía escribir a altas horas de la madrugada, como refleja en este poema, en el que la idea de la monotonía cotidiana se suma a esa angustia existencial que constata que cada día que pasa es una jornada más que le escatimamos a una muerte que es inexorable. Hablando del contenido metaliterario de estos primeros poemas, hay que decir que se hace extensivo también al diálogo que mantiene en sus versos con otros poetas, como Pepe Céspedes, Gloria Fuertes, o como es el caso de una de las composiciones, el que ya hemos mencionado, Rafael Alberti, en la que en esta composición, con un tono casi epistolar, es casi como una carta a Rafael Alberti, comienza a introducir también tímidos comentarios de tipo social que se harán más intensos posteriormente. Dice: ya no hay quien dé respuesta a tus preguntas, a tu voz inmortal de grajo viejo, a tu voz que se esconde y repercute al través de cristales y de hierros. Rafael, ¿sabes? Nos tapan nuestras bocas con las manos cada vez que intentamos decir algo. No podemos cantar, Rafael, ya no podemos arrastrar nuestra lengua por los suelos porque la pisan por pasar el rato. Vemos asimismo en algunos de estos primeros poemas una preocupación con todo lo referente al mundo natural, con la tierra, con las plantas, con las piedras, que se intensificará en composiciones posteriores que constituirán un segundo poemario también inédito y tentativamente titulado Resonando en la tierra. Esta visión marcadamente telúrica se transparenta ya en estos versos tempranos, en un poema en el que identifica su propio cuerpo con una piedra y que por su brevedad creo que vale la pena leer en su totalidad. Este es el poema de Pablo del Águila. Mi cuerpo es como piedra rajada por los vientos. Mi vida es un morir hacia adelante y nacer hacia atrás. Digo que todo es piedra. Tras el viento los mares me fecundan. Como piedra que soy me gusta el largo invierno, el verano sin ríos y el otoño que cierra lo creado. Queda clara aquí la concepción vital de Pablo del Águila, ese morir hacia adelante y nacer hacia atrás, y esa idea de muerte que todo lo cubre y lo recubre y que lo lleva a no mencionar la primavera, normalmente identificada con la vida y el renacimiento de todo lo natural, pero sí el invierno, el otoño y el verano sin ríos, el verano en cierto modo sin vida. Estos 2 años que pasó en la Universidad en Granada entre 1964 y 1966 son importantes en su desarrollo poético, no solamente porque marcan el verdadero inicio de su producción literaria, sino también porque entra en contacto con figuras como la del poeta cubano Julio Enrique Miranda o la del crítico nicaragüense Ricardo Llopesa, que pasarían a ejercer una influencia notable en su vida y en su obra. Otras influencias literarias de estos años universitarios las conforman Federico García Lorca, César Vallejo, Carlos Fuentes, Miguel Delibes o Pablo Neruda, cuyas huellas pueden rastrearse en muchas de las composiciones que proyectaba incluir en Resonando en la Tierra, su segundo volumen de poemas que nunca se publicó en su vida. Al mismo tiempo, pese a no haber dado a la imprenta ninguna obra, el propio Pablo del Águila inspiró a varios artistas que por entonces se cruzaron en su camino, sobre todo en la universidad. Tal es el caso del cantautor que ustedes conocerán, Joaquín Sabina, que ha llegado a afirmar que de no haber conocido a Pablo del Águila jamás se habría dedicado a componer canciones. Recuerden que Pablo del Águila tocaba también la guitarra y le interesaba la música. Dice Joaquín Sabina: él tenía 2 o 3 años más que yo y era el que brillaba en los pasillos de la facultad con su enorme y roja bufanda, el que hablaba en las asambleas. Todo el mundo le quería. Lo que Sabina menciona sobre las asambleas alude quizá a la paulatina toma de conciencia política de Pablo del Águila en estos años universitarios granadinos, que se amplificará durante los meses en que resida en Madrid,
donde estudiará filosofía pura, ya no filosofía y letras, sino filosofía pura, en la Universidad Complutense, brevemente en 1966 y 67. Esta es una estancia sobre la que no tenemos demasiados datos, si bien resulta evidente que disminuye su actividad creativa. Tiene la oportunidad de conocer a los poetas Félix Grande y Fernando Quiñones, con quienes establece una relación de amistad, así como de volverse también más activo en el ámbito político en el marco de la oposición al franquismo de mediados y finales de los años 60. También durante estos meses madrileños entrará en contacto con literatos a quienes admira, como por ejemplo Vicente Aleixandre, José Hierro, José Manuel Caballero Bonald, Claudio Rodríguez o Carmen Martín Gaite. Pero principalmente por motivos económicos, esta estancia en la capital no tendrá continuidad y en el verano de 1967 se verá obligado a regresar a su ciudad natal de Granada, en la que por entonces ya no residía su madre, que acababa de mudarse a la ciudad de Orlando, en Florida, aquí en los Estados Unidos. En tierras andaluzas, en Granada, transcurrirá más o menos su último año y medio de vida, en el que compagina la escritura y el activismo político con su trabajo en una librería y su pasión por el teatro, que cada vez va creciendo más, aunque no tendrá demasiado tiempo para explorarla. En el año del Mayo francés, en 1968, lo encontramos aún más activo políticamente, llegando incluso a ser detenido en alguna que otra ocasión por las fuerzas policiales debido a estas actividades subversivas. Su conciencia política se ha agudizado en estos momentos tumultuosos, como de nuevo rememora el cantautor Joaquín Sabina. Dice Sabina: en Granada poníamos el despertador a las 6 o 7 de la mañana para comprar las primeras ediciones de la prensa y enterarnos de lo que estaba pasando en París, pues Pablo del Águila me había convencido de que aquello nos concernía íntimamente. En estos últimos meses de su vida, su actividad literaria vuelve a intensificarse. No solamente participa en recitales poéticos, premios literarios e incluso algún que otro programa radiofónico, sino que lo que para mí es más importante, compone los poemas que conformarán ese libro póstumo de título tan largo, Desde estas altas rocas innombrables, bla bla bla, ¿no? Inédito hasta 1973, es un poemario más complejo, más experimental, en el que continúan vivas las preocupaciones de composiciones anteriores, pero que ya revela una evolución en su estilo y una concepción poética de mayor complejidad. Tanto los metros como los poemas son más largos, y algunos de ellos revelan su interés por la cultura y la poesía árabes, que tanto le fascinaban. Llegó a estudiar árabe en la universidad y a dominarlo bastante bien. Así encontramos ecos de formas poéticas como la jarcha o la casida, integradas por supuesto en unas composiciones más experimentales y de tono eminentemente personal. Voy terminando ya. Por desgracia, Pablo del Águila nunca llegaría a ver un libro suyo publicado. El 23 de diciembre de 1968, su vida acaba en suicidio, quizá causado por una depresión que lleva un tiempo soportando, aunque algunas personas allegadas a él piensan todavía hoy que sería más adecuado hablar de un trágico accidente. Es imposible comprender la poética de Pablo del Águila sin tener una cita con el existencialismo. Toda su breve obra supone un profundo ejercicio de autoexploración personal del poeta, y en sus versos se transparentan constantemente temáticas como la angustia, la soledad, el dolor existencial y el trauma causado por la toma de conciencia de la inevitabilidad de la muerte. Aunque posteriormente irá acercándose más y más a la naturaleza, y su poesía irá tomando un cariz más y más sociopolítico cuando asume su posición en el mundo que le rodea como poeta, ese existencialismo que caracteriza a sus primeros poemas nunca se diluirá por completo y resulta fundamental a la hora de acercarse críticamente
a la valiosa, aunque breve obra de un hombre que García Jaramillo en su estudio describe acertadamente como un poeta firmemente instalado en su tiempo. Eso de instalado en su tiempo, sin duda, lo era Pablo del Águila, estaba instalado en su tiempo y por fortuna nos quedan sus versos como buena prueba de ello. Muchas gracias por su atención y les vuelvo a enseñar el libro para animarles a que si les interesa la poesía española del siglo XX, entren en la poesía de Pablo del Águila. Muchas gracias.